así. Aurelio, hábleme de su propuesta para Cuba. Bueno, te decía que yo he resumido mi agenda corta en una pequeña boleta de votación. Normalmente, si uno elabora un proyecto extenso, puede ser agotador a la hora de desarrollar. Y esta agenda corta, por ejemplo, algunos puntos que trata usted, como el salario mínimo, que propone $300 mensuales y $100 por jubilación. Muy bien. En el punto 1 yo propongo, te lo leo literalmente, dice: yo quiero que el sueldo mínimo de los cubanos sea $300 mensuales y $100 por jubilación. Y bueno, le pregunto a la persona que debe votar si es sí o no, le pregunto si está de acuerdo conmigo. Esto es una necesidad que tienen todos los cubanos, o la mayoría de los cubanos en la isla. Te puedo decir, por ejemplo, $300 mensuales, el salario mínimo americano en cualquier país. En Chile el salario mínimo son $300. Entonces, con $300, un cubano, ¿cuántas cosas no resolvería? Claro, para llegar allá tienen que suceder económicas, tienen que hacerse reformas económicas. Yo soy partidario de que todos los cubanos con determinados requisitos jurídicos, por ejemplo, que sea mayor de edad, pueda hacer empresa, que los cubanos puedan asociarse. O sea, usted trae una propuesta capitalista. Yo no diría capitalista, yo diría una propuesta de economía de mercado. Por ejemplo, China tiene economía de mercado y es un país comunista. Pero usted piensa, en sus criterios políticos, ¿usted está de acuerdo con un sistema comunista o tiene una tendencia? Yo soy de una tendencia reformista, yo soy socialdemócrata de pensamiento de izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Que desapareció por los errores que cometió, y uno de los errores que cometió el propio comunismo fue no permitir la libertad de las personas. La libertad vale en un régimen capitalista y vale en un régimen de otro sistema económico, porque eso no va en Propuestas, por ejemplo. Otra de mis propuestas es que yo quiero que todos los cubanos tengan derecho a constituir empresas particulares, como te decía anteriormente. Otra, tercera, yo quiero que todas las familias cubanas tengan un hogar con teléfono, comida y al menos un auto por familia. Al referirme a esta, te puedo decir, yo estuve en Cuba ahora en octubre del 2006 y me fui muy triste, porque hacía 4 años no iba, pero vi que la isla estaba peor todavía, la vida deteriorada, el transporte malísimo. Bueno, así estaba peor. Malo, pero malo. ¿Cómo logró usted, Aurelio, viajar a Cuba sin la residencia aquí? Yo tengo permiso de entrada. El gobierno cubano a mí nunca me ha negado el permiso. ¿Usted nunca tuvo problemas políticos en la isla? Dentro de la isla nunca tuve problemas políticos, yo nunca he sido perseguido. He tenido mis encuentros con, por ejemplo, el día 19 de octubre del 2006 yo hice un conversatorio en Chile. Ahí invité a todos los amigos, invité al partido que fundó, que fue presidente de Chile. Tengo muchos amigos dentro del partido. ¿Quiénes son sus amigos, Aurelio? Mis amigos, bueno, ¿quieres nombre o...? Sí, me dice, invité a todos mis amigos, amigos de la política. De la política y cubanos, amigos de... ¿Amigos dentro de la política cubana también? Sí, tengo varios amigos que trabajamos, muchos están en Cuba y algunos están en otros lugares del mundo, pero están compartimentados. Nosotros trabajamos con discreción muchas cosas. Porque la palabra compartimentada no necesariamente es sinónimo de democracia. No estamos hablando de democracia, estamos compartimentada para el nivel de información que podamos interiorizar o dar a ENSA o a cualquier persona, debe estar bien definido y saber qué pueden hacerlo, porque dentro del trabajo que nosotros estamos haciendo hay muchas personas que están trabajando con el gobierno cubano. Que puede traer los problemas a esas personas, por eso compartimentan la información. Por eso esas personas pueden...
y no, nuestra política de trabajo ha sido, nosotros no queremos presos, nosotros no queremos ningún amigo, ningún compañero, familiar. Aurelio, ¿cómo piensa llevar y realizar estas elecciones, que es posible las elecciones en Cuba? Bueno. Déjame un segundito, disculpen, perdón. ¿Cómo piensa ser posible llevar esta campaña con carteles y todo, ¿no? A Cuba. Yo hago del trabajo que voy en los Estados Unidos. Lo mismo que hacen a elecciones, a presidencia, a gobernadores, aquí en los Estados Unidos, lo mismo que yo voy a hacer aquí en los Estados Unidos. Eso mismo lo voy a hacer en los países latinoamericanos y en Europa. ¿Pero en qué consiste ese trabajo? Porque usted se está proponiendo para presidente de Cuba. El trabajo consiste primordialmente a partir de la agenda corta que yo te mencioné y que tenemos aquí. Votos de apoyo. Votos de apoyo. Votos cubanos. Votos de... O sea, los cubanos del exilio también les toman firma. Todos los cubanos son iguales. ¿Y cuántos votos necesitan? ¿Cuántos votos piensan recoger como mínimo? Yo quiero mínimo 250.000 votos de cubanos fuera de Cuba. Y quiero recoger después votos de esta campaña electoral. Ahora, Aurelio, ¿cómo piensa ir usted recogiendo votos por Cuba para lanzar una propuesta como esta? De la misma forma que lo voy a hacer acá, voy casa por casa, tocando puertas, pidiendo permiso, preguntando si les puedo hacer una propuesta electoral, de que yo quiero ser diputado por el municipio de Octubre y me gustaría saber con los puntos que yo le quiero presentar. Son 6, en verdad son 6, pero... O sea, usted piensa ir primeramente no recogiendo votos para presidente, sino para diputado. Claro, primero hay que ser diputado. En Cuba, esas son las reglas de Cuba. En Cuba las reglas son primero ser diputado para después participar en las elecciones de los integrantes del Consejo de Estado. El resto de los países democráticos, que para ser presidente hay que ser diputado o hay que ser... En Cuba existe un sistema, o el presidencialista y el parlamentario. La mayoría de los países tienen un sistema presidencialista, más aquí por ejemplo en los Estados Unidos, en Chile tienen también un sistema presidencialista, que el presidente lo elige el pueblo. La mayoría de los países tienen ese sistema. En Cuba es un sistema parlamentario donde se elige el parlamento y dentro del parlamento se elige el presidente de la República. Y dentro de ese parlamento es que se ha quedado por décadas Fidel Castro como presidente. ¿No piensa que le va a pasar a usted lo mismo? Que digamos en el supuesto caso que logre ser diputado, ¿está dentro de sus planes que como un diputado de un gobierno dictatorial como No, la idea no es diputado. ¿De quién? Del pueblo. Quiero ser diputado de los cubanos. Pero un diputado en Cuba tiene muy poco poder para cambiar las cosas. Bueno, los diputados en sí no tienen poder. El pueblo tiene el órgano al cual pertenece. Yo lo que sí voy a hacer... Y ese órgano está supeditado a Fidel Castro. Todo en Cuba lo decide Castro. Bueno, no? tendríamos que analizar otras cosas para saber, para darnos cuenta que tener el parlamento